descubre la alegría y vuelve a pensar que todo puede cambiar. No tengas miedo, arriesga un poco más. No es más feliz quien tiene que dar. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos en este lunes 30 de junio. Bueno, el lunes anterior por cuestiones de salud no pude estar, gracias a aquellos que me mandaron el mensajito como siempre, así que bueno, muy agradecida, pero la verdad que este frío nos está pegando fuerte a varios, así que hay que cuidarse mucho de este frío, de los cambios de temperatura y bueno. Hay que cuidarse. Así que bueno, estamos acá hoy y la verdad que en este lunes 30 con una invitada especial, que ya se las voy a estar presentando y como siempre agradecida a todos los comercios que publicitan aquí en mi programa, agradecerle a Edu Bagni que está siempre acá firme con nosotros en cámara, a Fran que también lo tenemos medio pachucho, pero él está firme también acá respondiendo a su trabajo y a su responsabilidad, a los directivos también como siempre que bueno, entendiendo siempre cada situación que uno les pasa, llamamos y siempre están apoyando. Así que bueno, pero muy agradecida. Bueno, hoy me falló el peluquero, así que bueno, la Cari se peinó como pudo. Hoy me falló Huguito, seguramente a lo mejor andará también medio pachucho, porque bueno, andamos todos medio así, pero le mando un beso grande a Huguito Yáñez como siempre. Bueno, hoy tengo de invitada a Silvana Barón. Silvana Barón es una experta en emprendimiento, es mentora, emprendedora, es empresaria, es voluntaria en organización a emprender a mujeres. Y bueno, y está presentando su libro que se llama Ven a mí. La tenemos ya aquí, nos vamos a la pausa y al regreso ya vamos a charlar todo esto con Silvana Barón. Ya regresamos. Tenemos ya aquí a Silvana Barón. Buenas tardes, bienvenida. Hola, Cari, ¿Cómo estás? Bueno, gracias por haber aceptado la invitación. La verdad que hacía mucho que no te veía, que no hablábamos. En alguna oportunidad, hace un tiempo atrás, como que nos veíamos un poco más seguido por diferentes motivos. Pero bueno, la verdad que lo que haces es hermoso. Esto de emprender, ¿cómo nació esto de emprender y capacitarte y estudiar para trabajar con emprendedoras? Contanos un poco. La verdad que yo cuando busqué herramientas para mí no las encontré fácilmente. Entonces me capacité en Buenos Aires y en Rosario, específicamente en emprendedurismo, y hace poco terminé la licenciatura en el siglo XXI de licenciada en emprendimientos. Y parecería que emprender es algo que suele ser fácil o simple, y en el medio pasan un montón de cosas. Hay mucha gente que te puede capacitar para hacer algo, pero fortalecer lo que nos pasa como emprendedores es otra cuestión, ¿no? Yo lo que viví desde estos años de estar acompañando a emprendedoras es que no podíamos sostener la frustración que nos causa cuando a la hora de emprender necesitamos incorporar nuevas herramientas y sobre todo en el área tecnológica, digital, que por ahí tomamos como intuitivamente la herramienta y esa intuición nos acompaña hasta cierto momento del emprendimiento. Entonces, bueno, lo último que hice yo fue... antes nos habíamos seguido por la Fundación Círculo Rosa. Claro. Y aparte, ¿tenés el coworking todavía? Perdón. No, ahora ya no lo tengo. No lo tenés. Lo trasladamos y lo ocupamos 100% nosotros. Claro, está bien. Nosotros tenemos la pinturería y en la segunda planta tenemos el coworking. Porque recuerdo que sabías hacer talleres y demás ahí. Por eso decía anteriormente que en alguna época nos veíamos un poco más seguido porque venías a promocionar. Lo hacía más presencial. Hoy la mayoría de las cosas la hago en el plano digital. Claro. Y bueno, lo que sucedía como te contaba antes, con las emprendedoras era esto de que avanzaban hasta cierto punto y había algo que después frustraba ese emprendimiento. Y ahí es donde yo entro en
a dar las mentorías, que ya no son un acompañamiento de una única vez, sino tiene un proceso de 7 meses. Y en esos 7 meses vamos teniendo en cuenta todas las áreas, y en una de esos pilares es la finanza, y ahí es cuando descubrí que tomamos muchas veces la finanza como algo que le pasa a las grandes empresas o a grandes emprendimientos, y nos pasa a nosotras como ama de casa, como jefa del hogar muchas veces, y también en el área del servicio. Quizás cuando compramos un producto es más simple, tenemos un precio de referencia, sumamos una rentabilidad, tenemos un precio y lo vendemos. A la hora de ofrecer nuestros servicios, sentía o viví de cerca de que era más complejo para las personas, sobre todo para nosotras las mujeres. Y digo nosotras las mujeres porque en general venimos de tener una cultura donde a nosotras nos acompaña papá y después quizás el que provee es nuestro esposo. Y a la hora de emprender pasaba que no sabíamos administrar o que no sabemos administrar, que tiene sus complejidades y que hay que entender, no es ni bueno ni malo. Y ahí aparece el dinero como el enemigo, como algo que no se nombra. Y bueno, empecé este libro, hablando de dinero, ven a mí, como entender que a medida que nosotros nos vamos entrenando de cómo decimos las cosas y que las llamamos por su nombre, es más simple y es más fácil después gestionar o tener el valor que nosotros queremos tener en nuestro producto o en nuestro servicio. Claro, cómo saber ofrecer o vender ese producto, ¿no es cierto? El tema de las emprendedoras, sí, emprendedores, porque también hay. Yo siempre digo que el tema de los emprendedores, antes de la pandemia fue una cosa y después de la pandemia fue otra. Yo creo que durante la pandemia se potenció mucho las mujeres principalmente, que bueno, no se podía trabajar y todas se reinventaron a poder hacer algo para poder vender. ¿Y dónde las vendían? En las redes sociales. Y vendían. Sí, sí. Vendían, por eso se potenció mucho el delivery también. Que todavía el delivery sigue estando muy ahí latente. Pero con respecto a las emprendedoras, a mí me gusta mucho cuando vemos las ferias y demás, donde cada vez vemos mucha más cantidad de emprendedoras, chicas jóvenes, con diferentes, ofreciendo diferentes productos, donde hacen, porque es verdad, le ponen muchas ganas, mucho tiempo, mucho esfuerzo, para mostrarte un producto lindo, que te llame la atención, el color, lo que sea, ¿no? Y a veces, yo lo que noto, yo lo que noto que hay veces que hay personas que no valoran ese trabajo del emprendedor. ¿Viste? Ahí es donde aparece claro. la primera regla, es que yo tengo que encontrar mi propio valor o mi precio justo. Sí. En el libro yo hablo de este término, ¿qué es justo? Justo es que si vos llenás el vaso hasta el tope, eso es justo, no es ni más ni menos. Pero ese valor lo tengo que encontrar yo primero en mí. Y es lo que me sucedió a mí a título personal, y por eso arranqué todo este camino que te decía antes. Encontrar el propio valor de lo que yo hago. Después, la competencia existe todo el tiempo, pero es a partir de ese valor que yo me doy a mí misma, o ese precio justo que te hablo. Después encuentro los valores y a partir de ahí hago un diferenciador con mi competencia. Porque si no es como que empezamos a comparar producto con producto, servicio con servicio, y no es ahí, ese es el valor agregado el que me hace diferente. Y si no lo vemos nosotras, y nosotras no tenemos ese temor a ponerle el precio, porque el otro lo vende más barato, no porque al final no me cuesta nada, porque lo hago con retazo, porque... Entonces hay un montón de cosas que tenemos que evaluarnos nosotras como emprendedoras o cualquiera como emprendedor, qué nos pasa a la hora de poner ese valor o ese precio a lo que hago. Entonces, desde transparentar que el dinero no es ni malo ni bueno, es una herramienta neutra que sirve como intercambio de bienes y servicios. A partir de ahí yo le saco la emoción a eso que es una simple herramienta de intercambio, y me centro y hago hincapié en lo que hago, en cómo lo doy, en cómo lo ofrezco, que necesito de otras personas, a empezar a hacer una comunidad,
que en las redes sociales no son para vender, no son herramientas de venta, son herramientas para crear una comunidad. Una herramienta de venta es Mercado Libre o cualquier lugar donde uno pueda ya encontrar, vas directamente a buscar un producto. Yo en las redes sociales voy a entretenerme, voy a encontrar frases motivadoras, reels motivadores, lo mismo que TikTok. Y si yo no entiendo cuáles son las reglas de juego para hacer cualquier cosa en las redes sociales, después viene esto que te decía antes de la frustración. Claro. Que le pasa a muchas emprendedoras. Claro, y después viste que la frustración te lleva a dejar, a abandonar, viste, no a seguir luchándola, viste. Bueno, hay muchas, conozco varias que han dejado y bueno, y han optado por tener un trabajo particular. Pero sí, esa es la frustración y esa cosa que te agarra que vos decís, no, esto no va, con esto no gano, no le encuentro la vuelta. Y ahí estás vos, donde vos ahí estás como asesora, ¿no es cierto? De esa persona que está ahí en duda, que no le encuentra la vuelta, donde vos le vas a ofrecer las herramientas para que esa persona pueda seguir emprendiendo y obviamente ir viendo los avances, ¿no? Es importante también el para qué uno está haciendo lo que está haciendo. Sin duda que el mayor porcentaje por el cual una persona emprende es por necesidad. La mayoría de las veces, si uno saca las estadísticas, ¿por qué empezás? Y empezás por necesidad, por una necesidad de tener tu economía resuelta. Y otros también, ojo que otros también que resuelven no estar más ya bajo patrón. Exacto. Y empezar a hacer... Por eso, es una necesidad de tener solventada tu economía. Sí, sí. Y después, a partir de ahí, vos definís si lo que estás haciendo es un pasatiempo o es un negocio. Si es un pasatiempo, yo en las mentorías que hago, no trabajo con gente que tiene pasatiempo, porque para mí la rentabilidad, el dinero, la ganancia que la persona necesita es primordial. Puedo ayudarle a darle unos tips, pero no hacemos la mentoría de los 7 meses. Pero sí, una vez que vos definís que eso que estás haciendo en realidad va a ser tu sustento, tu parte más importante en la economía, vos le vas a ir buscando ese para qué, ese propósito. Vas a declarar una misión, una visión, los valores que vas a compartir con todos tus vínculos. Y a partir de ahí, que son los fundamentos, es como una estructura de una casa. Vos tenés los pisos, la parte primordial de la estructura de la construcción sólida. Entonces, desde ahí yo quizás en algunos momentos me decaiga, pero no me voy a dejar caer o frustrar por lo que no pueda hacer. Lo que no pueda hacer lo puedo charlar y conversar. Si los precios no son los adecuados, los reviso, cambio de proveedor, o sea, voy moviendo las partes para que ese emprendimiento realmente al año sea un emprendimiento que, llamémosle exitoso, que me da la rentabilidad y la ganancia que yo quiero tener de eso que hago. ¿Y cuáles son las preguntas más frecuentes que tenés de las emprendedoras que no le buscan no le encuentran la vuelta? ¿En los precios, en la calidad del producto? Porque debe haber algo frecuente que vos decís, sí, esta pregunta es todo el tiempo. La mayoría de las cosas que suceden, no sé si es una pregunta, pero sí lo que resurge ahí es que no sabemos vender. Ah, claro. Entonces, somos muy buenos haciendo un producto, comprando, poniéndole el packaging, la tarjetita, creando un Instagram, lo que sea, pero a la hora de vender yo, cara a cara, no, por vergüenza, por temor, porque hay diferentes pensamientos limitantes con respecto a la venta, entonces se confunde esto de que no se vende con no se vende. Claro. Entonces ahí hay un quiebre. En realidad lo que no hemos aprendido no significa que sea algo que no se movilice, sino que simplemente necesito mayor acompañamiento o hacer mayor hincapié en eso, sobre todo con las personas que hacen servicio. Y dentro del servicio, la gente que se dedica al bienestar. Las personas que hacen Reiki, las personas que hacen masajes, las personas que tienen servicios en sus casas, ahí es donde no sé,
Yo lo hago porque la verdad es que me hace bien y surgen un montón de excusas para en realidad no decir, bueno, esto es lo que cobro y el otro se va a alinear a lo que yo propongo. Claro, claro. Si no entro es como a ceder. Claro. Entonces, más cedes, más imagen de buena vas perdiendo, porque vos cuando le decís al otro, no, pero dame lo que vos quieras, y no, claro. pero... Sí, ya ibas perdiendo el valor. Vas perdiendo valor. Entonces, en esa pérdida de valor, después volver a iniciarse es más complejo. Claro, sí, seguro. ¿Qué opinas de hablando del tema de ventas, que uno ve, bueno, el tema de las redes, qué sé yo? Bueno, hay muchas chicas que venden mucho a través de TikTok, por ejemplo. Hacen videos. Yo creo que estamos en esa época de que a la gente le gusta que te muestres con el producto, explicándole para qué sirve, qué textura tiene. No sé, hablando de algo que haces manualmente. No sé, poder hacer otra cosa, un masaje, bueno, lo que sea. Yo veo mucha cantidad de chicas que venden a través de TikTok y no les va mal, ¿eh? No, sí, sin duda que para el nicho que cada cual maneja, sobre todo en el plano de los nativos digitalmente, les cuesta menos exponerse, contar, hablar sobre sus productos. El mercado se abrió, entonces yo siempre pongo de ejemplo a mi hija, que ella se compra las carteras en China, se lo trae, hizo toda una capacitación, aprendió y después va haciendo todo lo demás, ¿no? El trabajo en las redes sociales, en la plataforma para vender a través de tiendas. Claro. Entonces, ellos se animan mucho más que por ahí nosotras, las más grandes. Claro, las es chicas verdad. grandes que Es veo verdad, yo, es verdad. Que empieza a surgir esto de la identidad. ¿Qué pasa si yo me muestro de determinada manera y no cae bien? Y sobre todo en estas localidades donde nos conocemos todos. Pero bueno, es una cuestión de romper ese temor y de sí, animarse, hay que animarse y bueno, y poder hacerlo, porque bueno, los resultados no son malos, ¿eh? Las chicas es como que al principio, viste, arrancan así media tímidas y después una vez que ven las reproducciones, claro, viste, es como que después... Es un ejercicio, más veces vos salís, te habrá pasado cuando empezaste con la radio, después salió toda la exposición, más veces vos te mostrás, más haces ese ejercicio y le vas perdiendo el miedo, sobre todo ahora que hay filtros que uno aparece. Claro, viste un montón de cosas, de nuevo, ¿viste? Sí. Pero sí, lo importante es construir una comunidad, porque el punto no está en la cantidad de seguidores que vos tenés. Vos podés tener 20 seguidores y que esos seguidores sean gente que consume tu producto, o tener miles de seguidores y que nadie compre, o que sea mínima la cantidad de personas que vos te compren. Entonces, al momento de crear comunidad, uno va mostrando esos valores que hablábamos antes, decir, bueno, mi valor es que yo, a la hora de traer carteras, sean ecológicas, que en la cadena de valor trato de bajar el packaging de plástico que voy a usar, y vas mostrando todo eso que vos estás haciendo. O, por ejemplo, las personas que hacen comida. Vos si mostrás que la calidad con la que estás trabajando es X calidad, entonces la persona también compra la confianza, no tanto el producto. Así es. Quizás a la hora de la comida es difícil encontrar algo que no te guste. A los dulceros que nos gusta, sí. Nos comemos todo, es verdad. Lo que sea. Es verdad. Pero si en ese proceso de valor, qué sé yo, tenés deliveries gratis, lo llevás, cuando llega con una tarjetita, o sea, todas las cosas que vos le puedas añadir. Todo lo que le puedas agregar. Sí. Bueno, ¿me permitís? Sí. Bueno, nos vamos a ir a la pausa y luego vamos a hablar de este libro, que es Dinero ven a mí, Finanzas Cuánticas. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. De regreso con Silvana. Y bueno, y ahora le tocó el turno al libro. Contanos un poco, Sil, en qué momento de tu vida comenzaste a escribirlo, por qué te dirigís directamente al dinero y no a otra cosa que también es importante a lo que venimos hablando de los emprendedores. Bueno, yo estuve en un proceso casi de 2 años escribiéndolo
Y 2 años entre que lo empecé a escribir, después mandé a la editorial, a varias editoriales, Ajá. porque la historia del libro también es una historia de emprendimiento, donde cuando una vez que lo terminé, la misión o el propósito final era que no solamente sea un escrito, sino que sea publicado. Claro. Entonces, como hablábamos antes, cuando vos tenés un para qué, vas con todo para ese Y lado. sí, seguro. Y bueno, se dio que lo pude, me llamó la editorial TED, que es de Buenos Aires, una editorial independiente, que sí que le interesaba, y ahí apareció otras circunstancias que lo tuve. Yo cuando lo escribí dije, bueno, de última lo dejo en PDF Claro. y lo mando a las chicas que Claro. yo ya conozco. Entonces, como lo hice en un editor que es Canva, que la mayoría lo conocemos, Sí. lo que hacemos diseños, y nada, lo tenía que tener en Word, así que lo tuve que exportar, casi que volverlo a escribir, después no me coincidían las hojas, ni el índice, ni nada de esas cosas, así que lo tuve que ir acomodando junto con la persona que me acompañaba. Y una vez que se terminó de editar el libro, sí o sí tenía que llegar para la Feria del Libro, porque era una de las personas que había salido elegida para estar, Claro. así que contra todo pronóstico salió y pude ir, que es una experiencia hermosa. Nunca había ido a la Feria del Libro y mira. justo fui con mi propio libro. Fui 2 veces, una la presentación y otra la firma de ejemplares. Y ahí, bueno, estuve en contacto con chicos jóvenes que también están emprendiendo como estudiantes, digamos. Claro. Así que es un camino del héroe, como le llaman a las personas que hacen emprendimientos, muy interesante. Así que siempre digo y animo a que las personas que escriben, que no se lo guarden para sí, que hay muchísimas editoriales que hoy trabajan con emprendedores. Sí, independientes hay muchas. Exacto. Les puede interesar el producto. Seguro. Así es. Así que bueno, lo estructuré muy similar a las que yo hago, pero enfocadas en lo que yo llamo la masa crítica del bienestar, que son todas esas personas que ofrecen servicios para que la humanidad se sienta mejor o esté bien, pero que a la hora de cobrar por eso tienen vergüenza, tienen temor o les pasa lo que les pasa. O hasta sienten culpa a veces, Sí, ¿viste? entonces aparecía todas esas cosas que yo había visto a lo largo de estos años que acompaño. Tiene 2 enfoques, que es la atención plena y la acción deliberada. Esto significa que yo me tengo que dar cuenta de lo que está pasando en mi emprendimiento. Tengo que poder poner todas las cartas sobre la mesa y decir en qué necesito mayor validación, en qué necesito mayor preparación, Claro. y de ahí ir resolviendo. Si yo no acciono por lo que yo quiero, nadie va a accionar por mí. Seguro. O estamos a la espera o empezamos a responsabilizar cosas que son externas a nuestro emprendimiento. La macroeconomía, no tenemos ningún poder de acción ahí, solamente tenemos la posibilidad de cambiar pensamientos nuestros. Y cuando surge dinero, ven a mí, para mí es importante entender que no es una pegatina que yo me pongo en la heladera y el dinero aparece porque yo lo repito como un mantra. Es trabajo, es todo el tiempo darme cuenta de lo que está sucediendo. ¿Qué cosas me digo yo sobre el dinero? Muchas veces estos pensamientos no son ni siquiera nuestros, los heredamos. Sí. Mamá hablaba de determinada manera, papá hablaba de determinada manera, mi entorno, la cultura, crecí en determinadas, en la escuela no me enseñaron a administrarme. Sí. Entonces comprender que hoy como seres humanos adultos tenemos el discernimiento y podemos entender que hay cosas, si no nos están poniendo en un plano de protagonismo, no nos está trayendo paz esas cosas que nosotros pensamos, y del dinero como de cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero yo hago mucho enfoque en esto porque es una de las problemáticas que nos atraviesa cuando no lo tenemos, a que por ahí desgasta relaciones, nos pone en situación de angustia, nos enferma. Divide esta familia, Silvana. Divide. Entonces, y sí, es así. importante aclarar qué nos pasa a nosotros claro. con el dinero.
Entonces, desde ahí trae lo traigo. inconvenientes el dinero, ¿viste? Es una herramienta que vino y nació para ayudarnos, para hacernos bien, no todo lo contrario. No es el hijo del demonio, ni del mal, ni de nada. Es una herramienta neutra que nos permite hacer el intercambio. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo 20.000 pesos y es todo lo que tengo y te los doy a vos porque vos me prestás un servicio, me vendés un producto, yo te lo voy a dar con cierta emoción. Claro. Y vos, si contenta que te lo doy, qué sé yo, es otra emoción. Entonces, entender todo ese tipo de cosas, qué nos pasa cuando lo damos y qué nos pasa cuando lo recibimos. Sí, claro. Porque ninguna de las cosas está bien. Ni ponernos felices cuando lo tenemos, ni ponernos tristes cuando no lo tenemos, porque es una herramienta. Sí, seguro. Sí. Desde ahí es cuando vos le sacás toda esa fuerza y ese tiempo que te lleva para después, si estás en un plano de negocio, solamente te concentrás en producir, te concentrás en venderlo, te concentrás en ver qué plataformas te va a acompañar, en buscar acompañamiento, ayuda o lo que sea en otros lugares. Así que lo que primero propone es calma, paz, poder entender que en un plano de meditación, sin caer en que vos tenés, si bien propone visualizaciones y demás, pero simplemente es sentarnos un rato con nosotros mismos y en silencio y ver qué nos pasa con eso, por qué no estamos llegando a donde queremos llegar, porque la meta que nos propusimos tiene que suceder, y si no sucede, revisamos. Claro. Vamos por otro lado, pero no el abandono, no el dejar las cosas ahí o que el otro defina cuál es el precio, cuál es mi valor. En esto que hablamos al principio del precio justo, yo decido que es justo, no el otro, no la competencia, no alguien que hace lo mismo que yo y que cobra menos. Sí, seguro, el negocio cada uno lo hace como puede y como quiere, con el precio que realmente uno merece, es así. Así lo veo yo, no sé. ¿Cuántas hojas tiene el libro y está titulado? Tiene índice, mira, el mío está todo dibujado. Mira. Este es el mío. Cada capítulo no tiene vienen una todos reflexión. así, claro. No, este es mío. Como Claro. verás, practico lo que está acá. Claro. Yo creo que la coherencia es el principal motor que todo el mundo debería de tener, que entre lo que yo digo y hago tiene que haber una línea directa. Entonces, el libro no es mucha gente amiga y qué sé yo, sí, te lo compro. Este libro no es para que vos me lo compres porque lo escribí yo. Claro. Es un libro que vos tenés que tener conciencia de que lo vas a leer y que lo vas a poner en práctica. En práctica, claro. Porque no es una novela de ficción, es una guía que te acompaña a encontrarte con vos mismo y con todas esas cosas que te suceden en soledad cuando el negocio no va, cuando el emprendimiento no surge, y qué cosas son esenciales. Así que es práctica, revisión del negocio y poder construir un negocio a lo que yo le llamo próspero. Un negocio próspero no habla de merecimiento, porque el merecimiento es como una palabra que está de moda y en auge, decir yo me lo merezco, entonces por eso hago a veces estragos con la finanza, pero no va por ese lado. Hacerlo próspero significa que yo sé lo que vendo, a quién se lo vendo, segmento mi público, le hablo de manera determinada, pongo el precio, reviso el precio, entiendo lo que son las finanzas, que la finanza es y se llama cuántico porque yo cambio como observador qué mirada le pongo a ese dinero. Entonces, en esta fluctuación de ingresos y egresos, tengo que saber dónde están mis ingresos y si los puedo mejorar, y dónde están mis egresos y si los puedo modificar. Entonces, si no entiendo ese principio de balanza de equilibrio, después es muy complejo, porque a la hora de que me senté a revisar los egresos, a lo mejor mi negocio ya no lo puedo salvar. Claro. Entonces es muy importante entender dónde están tus ingresos, desde dónde provienen, cómo los puedes mejorar, cómo puedes diversificar esos ingresos. En la diversificación de ingresos es en lo que más trabajo con los emprendimientos. Para aquellas personas que venden un servicio, decir, bueno, ahora nos vamos a sentar y vamos a crear un método y vamos a vender el método. Entonces, de eso se trata. No es algo que uno recibe porque sí, recibe como resultado de. Claro.
Entiendo, entiendo. Silvana, bueno, acá hablando de esto, hay muchos emprendedores en Marcos Juárez. Vos a nivel general, ¿cómo los ves? Dispersos. Dispersos. Yo soy muy pro comunidad y este libro que te contaba antes, que lo vamos a presentar el próximo sábado, es un grupo que yo los llamo y le invito. Y para mí tendríamos que estar más unidos. Más unidos. Y hacer fuerza para que el lugar que se le da a los emprendedores, todos somos emprendedores, no solamente porque yo lo fabrico. Sí, sí. Y entonces a nivel gobierno me dan un lugar para... Yo si voy y compro y tomo riesgo y después estoy trabajando en mi casa y me hago de mis propios recursos, soy un emprendedor. Si no, es como que queda fuera mucha gente que no tiene por ahí la capacidad para poner o alquilarse un lugar, entonces tampoco tiene dónde mostrarlo. Y esa misma gente se va a mostrarlo a otro lugar. Claro. Entonces, si queremos hacer fuerza emprendedora realmente, tenemos que juntarnos, unirnos y ver, bueno, ¿qué podemos hacer en conjunto? A lo mejor alquilar un espacio y hacer todo un showroom, por ejemplo. Claro, claro. ¿Qué sé yo? Hay muchas ideas. No se trata de hacer cosas sumamente innovadoras. A veces es copiar lo que ya resultó en otro lado. Claro. Entonces yo lo que siento es que nos falta unirnos. Sí, 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 es verdad. Uno ve en otros lugares esas ferias grandes que se hacen, donde vienen emprendedores de todo el país, principalmente, bueno, festivales, fiestas grandes, viste, a los fin de año y demás. Y la verdad que hay gente que viene de lugares lejísimos, con mucho sacrificio en el viaje y demás, y es gente, viste, que hace muchos años que es emprendedora y que vive de ese, que vive totalmente al 100% de eso. O sea que tiene que estar constantemente ahí al pie, viste, vendiendo para poder seguir subsistiendo. Sí, así que bueno, yo siento que juntos podemos hacer mucho. Nadie, y eso es una realidad, ninguna empresa, si se queda encerrada en su propio ecosistema, no, crece. Entonces tenemos que replicar lo que hacen otras personas. Yo en la mayoría de mis clientes se han ido formando porque alguien hizo una mentoría conmigo y me recomienda a otro, y así voy haciendo y voy. Y también es todo el tiempo estar abierto a que el mundo está cambiando y que está cambiando de manera muy rápida. Sí. Y que si nos quedamos afuera también muy rápido. Sí. Entonces, si vos te sentás o te parás enfrente del correo argentino, vas a ver que llegan paquetes y paquetes y paquetes y paquetes de afuera. Sí, de afuera. Entonces nosotros, nada impediría que nuestros paquetes se vayan y se vayan y se vayan. Entonces, si planteamos nuestro negocio solamente a nivel local, después viene la queja de por qué pasa, qué sé yo. Hay que plantearse y atreverse a soñar en grande. Totalmente. Tu producto puede estar en cualquier lado. Claro que sí, es verdad eso. Los correos llegan paquetes de todos lados. Ahora hay un par de marcas ahí muy famosas que tengo amigos en el correo que me saben decir, es impresionante lo que compran. Impresionante por los precios, más allá del tiempo que dura en llegar y demás, pero hay que hacer eso, hay que hacer lo que acabas de decir. Silvana, ¿vas a estar presentando el libro este próximo sábado en algún lugar particular? Lo voy a presentar en la casa de una amiga. Es una merienda que a ella le encanta cocinar, entonces fue un formato que cuando fui a Camila al lado lo hicimos de esa manera. Entonces es una rueda donde todas empezamos a hablar de qué nos pasa con el dinero y qué cosas podríamos cambiar, o qué otra persona también qué hizo para modificar o salir de un lugar. Entonces en eso de empezar a conocernos y esta rueda de palabras que se da, yo me voy a llevar un consejo tuyo y quizás vos te lleves un consejo mío. Totalmente, qué lindo. Bueno, ¿y a la venta va a estar? A la venta va a estar en Kiosco Isidoro y en la librería, en la vieja librería. En la vieja librería, perfecto.
Bueno, para esto del sábado... Me te tienen que escribir a mí. Eso. Sí, están con ganas de ir a merendar rico y hablar de dinero. Vamos a estar con Roxana, una amiga mía. El Instagram es Silvana Barón y ahí me escriben un mensajito privado y pueden participar. No hay, Qué bueno. Bueno, ahí problema. está, Le escriben a Silvana las que estén interesadas en poder ir a la presentación del libro, charlar, comer algo rico, pasar una tarde de mujeres, que es muy lindo pasar tardes con mujeres, sí. Porque aparte, como dice Silvana, uno siempre se lleva algo, algo para aprender, algo para reflexionar. Así que bueno, le escriben a Silvana a su Instagram. Francisco, me pones la plaquita de repetición y yo te agradezco mucho que hayas venido. Gracias. Espero que te hayas sentido cómodo, todos los éxitos con esto. Gracias. Y bueno, y a seguir apoyando a los emprendedores. Sí. Y ojalá en algún momento se puedan unir. El martes a la mañana 9 de la mañana nos volvés a ver, el jueves 23 horas, sábado 19 horas, seguinos en nuestras redes sociales, en @conectate.tv. También ya a la tarde vas a ver este programa colgado en el canal de YouTube de aquí de la televisora y también en mi canal de YouTube Conectate TV. Como cada semana subimos 2 o 3 días antes al próximo invitado que vamos a tener cada lunes, siempre con profesionales, la verdad que tenemos diversidad de profesionales en la ciudad donde me gusta mucho invitarlos, hablar de salud, hablar de diferentes temas muy, muy interesantes. Así que bueno, esperemos que les haya gustado la charla que hemos tenido con Silvana, que la puedan acompañar este próximo sábado. Contáctense con ella a través de su Instagram. Y nosotros, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el próximo lunes, ya arrancando mañana ya el mes de julio. Por favor, cómo pasa el tiempo. Bueno, gente, que tengan una hermosa semana. Cuídense mucho del frío. Y gracias por estar, gracias por acompañarme. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Chau, chau. Conéctate a la vida, descubre la alegría y vuelve a empezar, que todo puede cambiar. Conéctate a la vida, descubre la alegría y vuelve a empezar, que todo puede cambiar. No tengas miedo, arriesga un poco más, no es más feliz.